Muchísimos cubanos que me han estado diciendo en las últimas horas que el régimen está jugando con fuego. Y he visto que así lo han expresado unos cuantos cubanos desde dentro de Cuba y desde el exilio en diferentes partes del mundo en las redes sociales. El régimen cubano no sabe lo que está haciendo. Soy José Daniel Ferrer y estamos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Y esto es Cuba en la hora del cambio. Con la dictadura contra José Daniel Ferrer. Entran con la fuerza y me dicen que todavía la tenés. Y preguntaban por Rico, ¿hace que yo iba a hacer eso? La política actual de la administración estadounidense es la más favorable que podamos desear o esperar de una nación, de un gobierno amigo del pueblo cubano, de un gobierno aliado. Recientemente escuchamos que el presidente estadounidense Donald Trump había firmado una orden ejecutiva, un decreto que califica al régimen castrocomunista como una amenaza inusual y extraordinaria, y que por sus relaciones con naciones, con regímenes enemigos de los Estados Unidos, viejos enemigos de los Estados Unidos y también con organizaciones terroristas, sin dudas, el régimen cubano es un régimen hostil, no solamente enemigo del pueblo cubano, no solamente enemigo de la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos en todo el continente, sino también una amenaza innegable para la seguridad estadounidense. Por eso Donald Trump decidió que a las naciones que vendan o faciliten combustible, petróleo, al régimen castrocomunista le impondrían aranceles, y que esos aranceles dependerían de la decisión del Departamento de Comercio en un trabajo mancomunado, en conjunto con el Departamento de Estado. Esto ha impactado muchísimo, incluso en aliados muy cercanos al régimen cubano. Hemos visto a Claudia Sheinbaum haciendo declaraciones muy recientes de que van a continuar asistiendo, que van a continuar enviando ayuda humanitaria al régimen castrocomunista, porque a Claudia Sheinbaum no le interesa el bienestar del pueblo cubano. A Claudia Sheinbaum, que es una muy cercana aliada ideológica del régimen castrocomunista, lo que le interesa es la supervivencia de este aliado y mentor de la extrema izquierda en el continente americano y más allá del continente americano, en el planeta. Pero dice que el envío de petróleo, que fue suspendido incluso el último envío de Pemex, petróleo mexicano, hacia La Habana, que el envío de petróleo queda pendiente hasta tanto no se ponga de acuerdo con Estados Unidos. Sin dudas, esto es muy complejo para el régimen castrocomunista. Estamos hablando de un régimen que estuvo vendiendo el petróleo venezolano mientras la nación estaba casi completamente a oscuras, la mitad del país a oscuras durante todo el día, con un déficit de más de la mitad de los megawatts que demanda el pueblo cubano diariamente. Estaban enviando ese petróleo hasta Asia, a China. Estaban convirtiéndolo en dinero para otros gastos de régimen, y todos sabemos cuáles son las tres principales demandas de recursos del régimen castrocomunista: la represión, la propaganda y la buena vida de los altos dirigentes. Mientras no hay camiones para recoger la basura, mientras no hay combustible, ni siquiera ambulancias suficientes para el pueblo, sí siempre hay combustible para reprimir. Siempre hay combustible, siempre hay vehículos, siempre hay transporte y siempre hay una excesiva cantidad de agentes represivos para detener, golpear, encarcelar a quien alza su voz en demanda de respeto a los derechos humanos, en demanda del fin de la pobreza extrema, de la miseria que afecta a la gran mayoría del pueblo cubano. Cualquiera que alce su voz para reclamar que se le respeten sus derechos humanos como ser humano que somos todos,
pues inmediatamente resulta reprimido. Y ahí sí no hay carencia de ningún tipo. Y esto lo sabe Claudia Sheinbaum, como también lo sabe Delcy Rodríguez, aunque Delcy Rodríguez parece que sí va a cumplir con los acuerdos que tiene con los Estados Unidos y no va a intentar enviar más combustible a La Habana. Estos aranceles que Estados Unidos dejó en claro va a imponer a posibles aliados del régimen que quieran ayudarle con combustible, y ahí están haciendo efecto. Más reciente hemos leído que un buque cubano que iba en busca de gas licuado a Jamaica tuvo que regresar vacío. Y eso resulta muy positivo. Al régimen castrocomunista hay que cerrarle toda fuente de recursos para que continúen oprimiendo y reprimiendo al pueblo cubano. En la medida en que se apoya, en que se ayuda a los cubanos más necesitados, deben aumentar las condenas y las medidas contra el régimen que explota, que oprime, que esclaviza a nuestra nación. Y Estados Unidos viene demostrando también que está dispuesto a seguir aumentando la solidaridad con los cubanos más necesitados. Hemos visto cómo en la región oriental se ha estado ayudando a través de Cáritas de la Iglesia Católica a las personas afectadas por el huracán Melissa, pero también han habido pronunciamientos de las altas autoridades de la administración estadounidense actual de que estarían dispuestos, si estas ayudas siguen llegando sin intermediarios, sin la mano corrupta del régimen, al pueblo cubano, que estarían dispuestos a incrementar ese tipo de ayuda. Y eso es muy bien acogido por la población cubana. La población cubana agradece esos gestos solidarios de los Estados Unidos. Hemos escuchado incluso que en medio de las crecientes demandas del pueblo cubano de respeto a los derechos humanos, de democratización de nuestra isla, en la medida que aumente el descontento popular contra los apagones, el hambre creciente, las dificultades y carencias que los cubanos enfrentan todos los días, de nuestro pueblo en la isla tiene que sufrir diariamente, hemos visto que el régimen ha estado pronunciándose, lo hicieron recientemente, y el MINRED acaban de emitir una nota donde dicen que están dispuestos a dialogar con Estados Unidos, que tienen la mejor intención, que quieren colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, también contra el narcotráfico y en toda cuestión de interés común. Hablan de que ellos nunca han apoyado el terrorismo, de que ellos nunca han dado cobijo, asistencia en Cuba a terroristas buscados por las autoridades estadounidenses. Y eso es falso, eso es mentira. Todo el mundo sabe que el régimen cubano siempre, durante décadas, ha dado refugio, cobijo a terroristas, ya sean de las guerrillas de extrema izquierda y narcotraficantes de Colombia, o en su tiempo el ETA, el grupo terrorista vasco en España, y a otros también palestinos terroristas, y que el régimen cubano también ha mantenido estrecho vínculo, mantiene aún estrechos vínculos con regímenes que promueven el terrorismo, como es el régimen iraní, como son grupos como Hezbollah en el Líbano o Hamas en Palestina, entre otros. El largo historial de las relaciones y el apoyo del régimen cubano a terroristas y a grupos terroristas, el régimen no lo puede ocultar. En esta declaración, que a cualquiera pudiese parecerle incluso una declaración de deseo profundo de cooperación y diálogo con los Estados Unidos, incluso para muchos parecería hasta una declaración de tanta cercanía que podrían decir es toda una declaración de amor. En ella no se puede creer. No se puede creer porque cuando niegan esos hechos innegables, entonces no se puede creer el resto de la declaración que dicen ellos estar dispuestos a colaborar, a tener un diálogo sincero, respetuoso. Tampoco se puede creer en esta declaración cuando hablan de diálogo, de cooperación, de cercanía con Estados Unidos, pero no mencionan temas de vital importancia para esta administración, para Donald Trump, para el secretario de Estado Marco Rubio y para
el gobierno en pleno de los Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a la libertad de los presos políticos, a el respeto a los derechos humanos y a la transición hacia la democracia en Cuba. El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido de manera pública y firme que todo proceso de diálogo con el régimen cubano significa democratización de Cuba. No hay diálogo ni proceso, como desgraciadamente ocurrió en otro momento, para que el régimen castrocomunista permanezca en el poder, negándole a los cubanos sus derechos básicos, sus libertades fundamentales, y para que siga siendo aliado de todos los enemigos de la libertad y la democracia en el planeta y de todos los enemigos declarados de los Estados Unidos. El régimen insiste a través de esta declaración que están dispuestos a todo con los Estados Unidos siempre que se respete la independencia y la soberanía de Cuba. Eso es falso. Esa oración, esa frase es pura trampa. ¿Por qué es pura trampa? Porque para el régimen, independencia y soberanía es la mantención o la perpetuidad del régimen en el poder. En Cuba no se puede hablar de soberanía cuando el ciudadano, cuando el individuo no es soberano. Cuando el individuo en Cuba, el ciudadano en Cuba, carece de sus derechos y libertades fundamentales y vive como una especie de siervo medieval, de siervo bajo un régimen de tipo feudal. Por lo tanto, si el ciudadano no es soberano, ¿cómo vamos a hablar de soberanía de la nación, de soberanía de Cuba? El único soberano absoluto en Cuba es la alta dirección del Partido Comunista. La familia Castro, Miguel Díaz-Canel, sus ministros y sus más cercanos colaboradores. Ahí radica la soberanía. Son una especie de monarquía absoluta que niega a todos los cubanos sus derechos y libertades básicos. Otra cuestión por la que no podemos creer en que hay buenas intenciones y sinceridad en esta declaración es que mientras la están formulando, mientras la hacen pública, han protagonizado ya más de 6 actos de repudio contra el encargado de negocio, contra el jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, que viene demostrando desde que llegó a Cuba ser el diplomático más solidario y amigo del pueblo cubano en décadas. En 67 años de régimen castrocomunista. Lo viene demostrando con hechos, y las reacciones de afecto, de respeto y de gratitud del pueblo cubano, que son muchísimas en las redes sociales y a través de conversaciones y de diferentes expresiones diarias en barrios, en pueblos, en calles, en el mercado, en la bodega. Son muchísimas las reacciones que demuestran afecto y gratitud de la inmensa mayoría del pueblo cubano hacia este diplomático estadounidense. Pequeños grupitos de individuos que militan en la UJC, que militan en el Partido Comunista, que forman parte de grupos paramilitares, de los grupos que siempre se conocieron como grupos de respuesta rápida, han sido los que han estado hostigando, ofendiendo, gritando todo tipo de insultos a este diplomático amigo y solidario con el pueblo cubano. ¿Cómo creer que mientras se comportan de esta manera hostil e incivilizada, pueden de verdad tener buenas intenciones y querer tener diálogo respetuoso y sincero con el gobierno de los Estados Unidos? En medio de este contexto que vive Cuba, hay muchísimas reacciones. Constantemente estamos viendo reacciones en las redes sociales, constantemente estamos recibiendo mensajes escritos de audio, incluso audiovisuales, donde la mayoría de los cubanos expresan no solamente su descontento con el régimen cubano, no solamente se quedan por las necesidades, la pobreza extrema, el hambre, los apagones, la falta de medicina, la pésima y deficiente atención médica, también manifiestan su apoyo a la actual política estadounidense. Y nos llegan mensajes constantes como este que acabamos de recibir, donde me dice un amigo desde Santiago de Cuba: dime hasta cuándo será esto. No crean en el planteamiento del MINRED. Y estamos hablando del planteamiento o la declaración que acabamos de mencionar. Así
recibimos muchos testimonios que reflejan el verdadero sentir del pueblo cubano, la conciencia actual de los cubanos que desde dentro de la isla claman por un cambio profundo, claman por la transición a la democracia. Hoy queremos compartir entre esos tantos testimonios que pudiésemos compartir con ustedes, tenemos uno que ha costado muchísimo sacrificio, muchísimo riesgo, se han corrido muchísimos peligros y además de todo lo que ha costado este testimonio inédito, este testimonio, yo diría único, salido desde las entrañas de una prisión de máxima severidad en el oriente cubano, la prisión de las Mangas en Bayamo, provincia Granma. Este es el testimonio de Alexander Verdesia Rodríguez, 3 veces prisionero político, ha sido golpeado y torturado en muchas ocasiones. Incluso en este video van a ver su físico, el deterioro físico que ha sufrido en los meses que lleva en esta prisión. Aquí escuchamos a Alexander Verdesia desde el corazón de una terrible prisión expresar el sentir de la población penal, de los prisioneros políticos y de la mayoría de los reos comunes sobre las medidas del gobierno de los Estados Unidos contra el régimen cubano. Por este medio estoy respaldando las medidas del presidente Donald Trump y Marco Rubio contra el régimen terrorista Castro Canel, que oprime y reprime al pueblo de Cuba. El régimen comunista es el responsable del hambre y la miseria y el sufrimiento que padece nuestro pueblo. El régimen mantiene el poder por medio de las violaciones de los derechos humanos y por medio del terrorismo de Estado. A nosotros, los presos políticos, sí se nos tortura en las prisiones. Los presos políticos y los presos comunes reciben tratos crueles e inhumanos y se nos violan nuestros derechos humanos. Aquí en la prisión provincial están matando de hambre a los reclusos. Hay muchos presos bajo peso y distróficos. Hay mala atención médica y no hay medicamentos para los reclusos aquí. La mayoría de los reclusos que mueren en la prisión provincial mueren por negligencia médica y por falta de atención médica oportuna. Los reclusos son tratados como animales, no como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. El régimen Castro Canel menosprecia y pisotea la dignidad y los derechos de todos los cubanos. La tiranía comunista es un instrumento del mal. Su única salida es entrar en un diálogo y reconciliación nacional. Su fin se acerca. El Señor tenga misericordia del pueblo de Cuba y de los gobernantes comunistas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a nuestra nación. Desde la capital tenemos también el testimonio de la académica Jenny Pantoja, ex profesora universitaria, acosada, perseguida e incluso con un juicio pendiente que recientemente fue suspendido, pero está ahí sobre ella y sobre Alina Bárbara López, otra académica cubana, investigadora, que tienen sobre su cabeza como espada de Damocles este proceso arbitrario del régimen cubano, de su policía política, de sus tribunales comunistas contra estas 2 intelectuales cubanas. Necesitamos unirnos los pueblos porque vamos a perder el país. Y en esa pérdida vamos a perder a nosotros. He decidido desde 2023 precisamente abogar por un cambio para que no se pierda el país más de lo que está, para que realmente se trate de promover desde todas las líneas políticas un cambio real en Cuba, no un cambio de maquillaje, no un cambio de reforma que no resuelve ni nada, porque no hay cambio político. Hay que desestructurar el sistema, hay que crear otro sistema. Hay muchos grupos, muchas plataformas, muchos grupos que se han dedicado a proyectar una Cuba futura
Y eso es parte de la libertad que necesitamos los cubanos. Elegir por mayoría qué proyecto queremos. En los últimos tiempos hemos visto un despertar increíble, una toma de conciencia muy profunda entre la juventud cubana. Y a menudo vemos testimonios, vemos expresiones, incluso muy inteligentes, de la inconformidad, del descontento con la situación imperante en Cuba, las críticas contra las políticas del régimen castrocomunista y la gratitud hacia las políticas solidarias del gobierno de los Estados Unidos. Entre esas muchas muestras que pudiésemos mencionar están los comentarios, las expresiones, los videos de una joven de 20 años, muy inteligente, muy talentosa, muy patriota. Y me estoy refiriendo a Ana Sofía Benítez, conocida en las redes sociales como Ana Benzi. Hija, como desayunante, bueno, lo que veo venido, no, y se acabó el plan, así que comeremos un pancito, o podemos ir a comer una pizza, a botarte una pizza. No, mami, ya está de dinero. Cualquier cosa, comemos el pan o calentamos lo que hay sin en la corriente. Bueno, está bien. Haz lo que tú quieras entonces. Dígame, una meriendita. Un día paso por aquí y te doy otra galletita. Me quedo yo. Me voy, mi amor. Voy a recostar un ratito que estoy bien. Voy a ver publicación en televisión. El chikungunya se llama que es. Mami, llegó la corriente. Y por lo que veo, nada de agua aún, ¿no? Nada de agua. Y se rompió el tanque, o hay que dar dinero. Que hay dos usos los nombres. Salimos de los chales, ¿no? Me casa un jabón ahí para bañarme. No hay que comprarlo. Pues yo, no puede ser. Bueno, me sé eso mismo. No pasa por lo menos de tiempo terminar la comida. Mira, pero aunque sea para la pared, súper bien. Me lo voy a dejar subir. Cuando me pega de comer. Mi güey. Que por cierto se lo robaron los Fam. Pues justamente tengo miedo. Todo menos yo. Actao. Sí, bueno, tú no puedes luchar. Pared, la gente de White Box. Sí, cabrón. Recuerda, papá. Sweet. Ay, muy. Oh, ahí está así, ya me quedé. Ay, mi vida, ya voy a dormir hoy. No te dije correr instantáneo. Hoy día de tarde de pan. No me puedo ahorita por mí. Nah, está bien. Ya sí. Ah. Me a tour. Review. Cada uno desde su barrio, desde su comunidad, debe estar listo para salir al combate y hacer suya aquella frase que dijimos cuando el fallecimiento del comandante en jefe de la Revolución Cubana. Yo soy Fidel.
Estamos muy cerca del fin de la dictadura en Cuba, pero el hecho de que la tiranía termine no garantiza en sí una debida y adecuada transición a la democracia. Para que tengamos la necesaria transición a la democracia que dé lugar a esa patria con todos y para el bien de todos, defendida por Martí y por la que tantos buenos cubanos han dado lo mejor de sí, incluyendo sus vidas, es necesario que tengamos muy presente la necesidad de iniciar ya un verdadero proceso de reconciliación entre cubanos. Reconciliación con justicia. Reconciliación no significa que se va a pasar por alto los crímenes, los excesos que haya cometido el alto mando de la dictadura o que hayan cometido oficiales represivos al servicio de un régimen cruel y despiadado. Estamos hablando de reconciliación con justicia, porque sin reconciliación no se construye una nueva nación. La nación, repito, que deseamos y queremos todos los cubanos, sin odios y sin rencores, con justicia, con verdad. La reconciliación permite evitar espirales de venganza. La reconciliación ayuda a sanar el tejido social y todos sabemos que hay muchas cosas que sanar en Cuba. No solamente hay que liberar a la nación y reconstruirla económicamente, hay que sanar el tejido social, hay que sanar a la nación en lo ético, en lo moral, porque el régimen actual ha hecho mucho daño en todos los planos, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ético, en lo moral. Por lo tanto, hay que trabajar, hay que realizar los más grandes esfuerzos posibles para que esa transición ocurra de la manera en que la necesitamos todos los hijos de la patria de Martí. El proceso de reconciliación con justicia permite también que tengamos instituciones democráticas fuertes y duraderas. Evita que tengamos un caos social, que llevemos incluso a una guerra civil entre cubanos que termine produciendo más sufrimiento y dolor que el ya excesivo sufrimiento y dolor producido por más de 6 décadas de régimen totalitario. La reconciliación permite convertir el pasado en un proceso de elección para que no se repitan las cosas negativas y malas que hemos vivido en nuestra patria, que hemos vivido en nuestra nación. La reconciliación con justicia integra a toda la nación, daría lugar a un pueblo verdaderamente unido en la búsqueda de la justicia social y del bienestar en libertad de todos los cubanos. Y unidad como pueblo no significa que todos pensemos iguales. Todos podemos afiliarnos o defender las ideas, las corrientes políticas que creamos más apropiadas para nuestra tierra, para nuestra patria, para nuestra nación. Pero eso no nos convertiría en enemigos, como sí ha tratado de imponernos siempre el régimen castrocomunista, que ha usado siempre el odio como factor fundamental para mantenerse en el poder, dividir a las familias, dividir a los cubanos de dentro con los cubanos del exilio, tratar de enemitarnos siempre cuando somos un solo pueblo y cuando los cubanos de la isla no han podido sobrevivir sin los cubanos del exilio, y cuando los cubanos del exilio llevamos en nuestro corazón a nuestro pueblo de la isla. Me despido por hoy con la certeza de que Cuba será libre. Ha sido su amigo y hermano José Daniel Ferrer y este es su podcast Cuba en la hora del cambio. Síguenos en las plataformas de Martí Noticias en las redes sociales. No, y el sistema ha usado mucho el odio precisamente para separar familias, dividir a los cubanos y crear una profunda brecha entre el cubano del exilio, el cubano de la isla, el cubano que aparenta ser favorable al régimen, el cubano que disiente, el cubano que se opone.